Damos un cordial saludo a todas las personas que nos ven en este momento, de manera muy particular para la corte de la Maestría de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas 2023-2025. Nosotros somos el Grupo 7 y vamos a hablar con respecto a lo que es el método Harvard de negociación. Este módulo es Estrategias de Comunicación Política y está comandado por el facilitador Raúl Hernández. Nuestro grupo 7 está compuesto por Fernando Neris, Gregorio Méndez Sánchez, José Daniel Candelario, Manuel Antonio de León y quien les habla, Ronnie Miguel Heredia Moreta. A sus órdenes. Vamos de inmediato a entrar a lo que es el método Harvard, sus orígenes y precursores. Debemos empezar diciendo de que este método de negociación llamado, ¿verdad?, método Harvard, eh, por principios o con base en méritos, originalmente es un proyecto creado en la Escuela de Leyes de Harvard en el año 1979 por el antropólogo social William Ury y el profesor en Derecho Roger Fisher para resolver conflictos. En el 1981 publicaron un libro llamado Getting to Yes, How to Negotiate Agreement, Wise Out, Giving In, en el cual explica los principios básicos de la metodología y cómo llevarla a la práctica. La obra es una fuente de estudio importante de referencia en el mundo de las negociaciones. Paso la palabra a mi compañero Fernando Neves. Bien, este método surgió para romper con las estrategias de negociación por posiciones que suelen ser agresivas, impositivas o de ataque-defensa y promover colaboraciones entre las partes involucradas con el propósito de llegar a acuerdos de beneficio mutuo a través de una discusión estructurada, prudente, amistosa y el establecimiento de objetivos claros y precisos. Es una metodología flexible que no se corresponde a un campo específico, sino como que en su libro Fisher reiteró la negociación en principio puede ser utilizada en términos diplomáticos como los Estados Unidos para mantener conversaciones sobre las armas con Rusia por abogados de Wall Street que representan a 500 empresas y por parejas que requieren decidir cualquier cosa. Termino. Ahora sigue entonces el estimado Gregory Sánchez. Dentro del método Harvard podemos encontrar varios puntos a tratar importantes. Y dentro de esto está separar las personas del problema objetivo de la negociación. Separar a las personas del problema objetivo de la negociación. ¿Por qué esto es importante? Los seres humanos nos caracterizamos por ser emotivos y forjar creencias de acuerdo a nuestro trayecto de vida y proceso de socialización. En situaciones de conflicto con otras personas es difícil que no nos disgustemos u ofendemos precisamente por mezclar inconsciente o voluntariamente las razones objetivas del problema con opiniones o emociones personales asociados al disgusto, la rabia o el rechazo. Sin embargo, en la negociación con base en principios, esto no puede ocurrir. Debes dejar atrás tus prejuicios individuales, sobre todo los que tengas de la contraparte, y estar dispuesto a trabajar en equipo para atacar el problema y no a las personas con las que estás negociando, porque así se puede llegar a un mejor término de negociación si no vemos las acciones de los demás influyendo en esas decisiones. También está concentrarse en los intereses de ambas partes y no en las posiciones. En una negociación es normal que se pongan sobre la mesa posiciones diferentes e inclusive hasta opuestas. Sin embargo, detrás de cada posición, actitud u opinión ante una situación, hay un interés o una necesidad que se quiere satisfacer. El método Harvard propone atacar los intereses por encima de las posiciones, ya que se puede encontrar un punto medio o una solución para satisfacer los deseos de las partes negociadoras. Puede continuar mi próximo compañero.
Bueno, precisamente dentro de estas premisas está generar distintas opciones que beneficien a todas las partes. Es muy característico que el ser humano siempre quiera como alar para su lado, siempre a su beneficio, pero en este caso, luego de entender los intereses de tu contraparte o antes de llegar a un acuerdo, es importante poner sobre la mesa opciones alternativas que sean de beneficio mutuo. En este caso, como lo establece el mismo método, la intención es ganar, ganar desde ambos puntos de vista. El tema de los intereses se echa a un lado y sencillamente se busca ese punto medio. También está basar el acuerdo en criterios objetivos. Este principio significa sugerir que se busquen ventajas mutuas, lo que decíamos anteriormente, y siempre que sea posible, y que cuando haya un conflicto, pues el resultado debe estar basado en algún criterio justo, independiente de la voluntad de la parte. También solucionar las diferencias de intereses por medio de posiciones, por medio de las posiciones o emociones definitivamente no funciona, y es importante negociar sobre criterios y principios objetivos que están presentes dentro de los reglamentos y los contratos, por ejemplo. Además, estos criterios objetivos pueden ser variables, cuya medición sea accesible para todos. Ahora pasamos con el compañero Manuel Antonio. Sí, buenas tardes. Siguiendo el orden de lo que tiene que ver con nuestra exposición, tenemos que, tenemos que argumentar que para llegar a esta negociación es de rigor tener 7 elementos fundamentales. Esos 7 elementos fundamentales se trata de lo que son los intereses, que los intereses no son más que lo que se desea obtener de forma clara, tanto tu parte como la de tu parte del interlocutor, que es lo que lleva a la mesa a negociar. Pero además, otro elemento importante serían las opciones. Cada parte de la negociación tendrá una opción que será su favorita, aquello que le gustaría obtener, pero es posible que exista un abanico de opciones que también satisfagan a las dos partes. Cuanta más opciones, valores, mejor será la que resulte elegida para responder a los objetivos de ambos. Pudiéramos también, otro componente importante son las alternativas. Las alternativas se refieren a que no todas las negociaciones acaban en un acuerdo. Este método plantea que se dejen pensar qué otras alternativas hay en caso de no alcanzar el acuerdo. También tenemos otras alternativas, pudiéramos subirla, Ronnie, irle dando, porque son 7 elementos, y de esos 7 elementos, pues ahí tenemos también la legitimidad, que se refiere a que la mejor forma que la otra parte entienda tu punto de vista es mostrándoselo, ya con criterios y objetivos, con criterios y objetivos. Pero también tenemos algo muy importante que debe existir en una negociación, que es la comunicación. Se trata de saber qué decir y cómo hacerlo para comunicarse de manera efectiva con la otra parte. Aquí se destaca la escucha activa como base fundamental para la comunicación fluida. Pero hay otro componente o elemento que es indispensable para una relación, para una negociación en el método de Harvard, que son las relaciones. Las relaciones se refieren a la armonía que se debe establecer entre las partes durante la negociación. Visto todo esto,
todos estos elementos, entonces ya caemos a lo que son los compromisos. Los compromisos son en una negociación cuando hay acuerdo, termina con el compromiso de ambas partes. Cumplir lo pactado, pero también pueden ser acuerdos verbales, que es generalmente lo habitual, pero lo recomendable es que lo antes posible se hagan por escrito, firmados. En estos acuerdos deberían ser verificables y duraderos, prácticos y fáciles de entender. Esos son los elementos que conforman el método Harvard. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar a una parte práctica en donde aplicamos estos conocimientos recién adquiridos de este maravilloso módulo con respecto a lo que es el método Harvard de negociación. En 7 minutos vamos a desarrollar esta práctica mostrando esta situación de conflicto ficticia que hemos creado tal y como indica el mandato de este trabajo, para ilustrar un poquito sobre cómo se puede llevar a cabo este método de negociación, el método Harvard. El tema que seleccionamos es que el gobierno hace la negociación de la compra del antiguo colegio Maharishi por unos 550 millones de pesos, este que pueden ver en pantalla. Aquí nosotros nos vamos a constituir en los propietarios y los representantes del Estado, más el abogado de los propietarios, que es la persona del compañero Daniel Candelario. Vamos a empezar. En nombre del Estado, que hable nuestro compañero Gregory Méndez. Está muteado. Está muteado. Ahora sí, Ya. señores, muchísimas gracias. Gracias por acudir a esta reunión que hemos solicitado para la tarde de hoy sábado, con el fin de poder socializar y poder llegar a un acuerdo para satisfacer así tanto las necesidades de nosotros como gobierno, con la intención de desarrollar unos proyectos de suma importancia para la comunidad alrededor de las instalaciones del antiguo colegio Maharishi, y pues también llegar a un acuerdo con la familia, tanto pueda ser un acuerdo económico o un acuerdo que nos lleve pues a lograr el objetivo. Gregory Méndez, de parte del Estado, acompañado de mi estimado amigo el licenciado Ronnie Heredia, que también forma parte del equipo gestor de negociación en representación al gobierno. Lo que nosotros queremos hacer, en primer lugar, ya como ha dicho nuestro compañero Gregory Méndez, es comprar este terreno para que pueda convertirse en un espacio de recreación que beneficie a todas las personas que viven en esta importante avenida y toda esta zona, no solamente del Distrito Nacional, sino esa partecita de Santo Domingo Este que está a partir de la Luperón y la Isabel Aguilar. Nosotros hemos ofertado la suma de 550 millones de pesos y nos gustaría saber cuál es la disposición de ustedes de servir de canal para beneficio de esta importante demarcación. Es importante para resaltar quien pues fotodocumentar en este video. Damos a continuación la palabra al abogado Daniel Candelario, que es el representante de las dos partes, de la representante de los dueños, de Manuel Antonio de León y de Fernando Nieves. Bien, muchas gracias. Agradecemos que ustedes se hayan interesado, y en mi nombre y en representación de Manuel Antonio y de Fernando Neris, debo decirle que nosotros hemos tomado en cuenta, de acuerdo a una reunión que sostuvimos los propietarios y un servidor, la proyección del terreno, el valor agregado que este terreno inyectaría a toda la demarcación, pero también hemos tomado en cuenta del gran aporte que se haría con las estructuras, los proyectos que se planifican desarrollar allí. Tomando en cuenta esa serie de factores, tomando en cuenta que es el único terreno en la zona hábil para levantar este tipo de proyectos que ustedes tienen en mente, nosotros valoramos la oferta que ustedes realizaron de 550 millones, pero entendemos que no se corresponde con el valor y la proyección que actualmente tienen estos terrenos,
y queremos hacerle una oferta, una contraoferta a ustedes de unos 800 millones de pesos por estos terrenos con ello, pues también pensar, porque hemos tratado de buscar algunas alternativas, también pensar en el tema de una permuta y que el pago pueda ser parte en dinero, parte en tierra en otros puntos. A nosotros nos interesa, en este caso a mis representados, nos interesa unos terrenos en la provincia de Espaillat, en Moca, por tener vocación agrícola, porque los planes serían también involucrarnos en la parte que tiene que ver con el desarrollo de proyectos agropecuarios. Excelente. ¿Algo que decir, Manuel, Antonio, Fernando Neris? Sí, realmente nosotros, aunque sabemos que pronto se inicia un nuevo cuatrenio, estamos decididos a continuar conversando porque entendemos que el precio que nos oferta el gobierno es irrisorio con relación al precio que tienen esos terrenos. Realmente nosotros sabemos que el proyecto tiene vocación deportiva, pero el gobierno, el Estado debe entender que esos terrenos están ubicados frente al sector tropical, Miramar, Solimar, y además al Cacique y a la autopista 30 de Mayo. Esos terrenos están en el mismo corazón de la capital. Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero entendemos que el gobierno debe tomar en cuenta realmente el precio real de esos terrenos, porque la suma que nos están ofreciendo es irrisoria. Entonces, yo veo difícil que lleguemos a un acuerdo. Bueno, realmente, como plantea mi socio Neri, nosotros ese terreno lo adquirimos ya hace una cantidad de años bastante considerable. Hemos tenido o tuvimos la oportunidad de fundar ahí un colegio, uno de los más destacados en el país, que es el Maharishi. Sin embargo, ese proyecto lo hicimos con la mera intención de contribuir con la población dominicana. Y ahora que el gobierno está por hacer una inversión, porque naturalmente esos terrenos nosotros los tenemos sin uso prácticamente, aunque le hemos estado dando un uso, pero tal vez no para el que pudiera desarrollarse una obra como la está planteando el gobierno, pues nosotros no somos obstáculos para que se desarrolle un proyecto como ese. Sin embargo, como decía mi socio, entendemos que lo que se nos está ofertando no compensa con la cantidad de terreno que tenemos ahí. Entonces, quisiéramos nosotros dar la oportunidad de que ustedes los analicen como Estado, y para eso nosotros tenemos nuestro representante, Daniel Candelario, que él pudiera volverse a reunir con ustedes para ver cuál sería la oferta o la contraoferta que ustedes pudieran hacernos, porque entendemos que no es lo factible lo que se nos está presentando. Así lo Señor haremos para un señor próximo Ronnie, encuentro. Entonces vamos a evaluar la existencia de ese terreno y la disponibilidad. Bueno, nosotros nos tomamos el tiempo de hacer las evaluaciones correspondientes a propósito del encuentro anterior en donde ustedes ofertaban una permuta, ya que no estaban de acuerdo con el monto económico de los 550 millones de pesos, que está más que bien porque estamos hablando de los precios del mercado actual en esa demarcación. Pero como ustedes ofrecieron el terreno de Moca, nosotros verificamos que ya ese terreno ha sido a través de una resolución de alianza público-privada declarado de interés para el gobierno central junto con la empresa privada desarrollar una obra de mucho valor, no solamente para ese municipio de Moca, sino para toda la provincia de Espaillat. De manera que esta oferta de ustedes, que la entiendo bien intencionada porque han manifestado que desean que finalmente se pueda desarrollar
construcción importante en el antiguo Colegio Maharishi, pero vamos a aprovechar la oportunidad entonces, ya que están hablando de permutar, para ofrecerle también nosotros otra cosa muy parecida a lo que ustedes nos ofrecieron allá en Moca. Le voy a permitir a Gregory, mi compañero, también representante del Estado, que sea el que les explique. Sí, nosotros, el Estado responde que no puede realmente ceder ese terreno de Moca porque lo utilizará para una obra importante en esa demarcación. No obstante, traemos una contrapropuesta. Elevamos el monto a unos 625 millones de pesos, recordándole que ustedes estaban solicitando unos 800. Además, ponemos sobre la mesa un terreno en La Vega valorado en casi 700 millones de pesos. Los propietarios, por recomendación de su abogado, también pueden pedir para analizar las nuevas ofertas que le estamos haciendo. Hay que tomar en cuenta, Gregory, que ese terreno de La Vega está en el mismo municipio cabecera que se llama. Claro, claro. Estamos hablando que ahí hay unos planes del gobierno para el presupuesto 2025, van a empezar unas obras que lo que se van a extender por algunos 24 meses. Estamos hablando que para final de este cuatrienio, de este nuevo cuatrienio 24-28, eso va a tomar un valor que va a ser mucho más de los 800 millones que ustedes están pidiendo. Porque realmente tenemos una situación en Moca y es que ya la comunidad, las autoridades de la provincia están al tanto, los presupuestos aprobados, entonces ya por tantas cosas que la comunidad espera y las autoridades también ya prometieron, ya se inauguró el proyecto, entonces por tales razones se nos complica realmente complacer esa demanda que están haciendo. Me gustaría escucharle entonces a ustedes, los propietarios o el abogado, qué opinan de esta contrapropuesta que le hemos hecho, que es bastante buena. Bueno, nosotros entendemos que esa contrapropuesta que nos ha hecho el Estado pone más o menos sobre la mesa un tema a discutir, ya que aunque a nosotros nos interesaban los terrenos de La Vega, el Estado nos está ofertando otros, quizá no tan productivo como el que nosotros habíamos observado antes, luego de ese viaje hacia la olímpica ciudad de La Vega, pero es posible que pensemos en esa contrapropuesta que nos hace el Estado, dependiendo de lo que plantee mi querido socio Antonio de León. Bueno, Pueden tomar su realmente tiempo para pensarlo y reunirnos después. ya nosotros lo hemos pensado, ya conocemos de la propuesta hecha por el Estado, ya nosotros tenemos eso en manos de nuestro representante, Daniel Candelario, que ya inclusive de forma consensuada puede dar una respuesta a lo que ha sido este segundo encuentro. Entonces, para ello, me gustaría que a través de él sea que se puedan dilucidar la situación. Adelante, Daniel. Licenciado, tiene el micrófono muteado. El licenciado presentó excusa al principio de la Es bueno reunión. destacar que este encuentro, aunque sea virtual, tiene la misma formalidad y el mismo valor para el Estado que si lo hiciéramos de manera personal. Esto es solamente un mecanismo para nosotros poder agilizar, ya que esa comunidad necesita tener esa obra, y también le damos la oportunidad a ustedes de que no tengamos que tomar medidas que legalmente el gobierno pudiera arribar a ellas, porque lo queremos hacer de la manera más amistosa, porque sabemos de su buena fe también para con la demarcación en la que tienen ese importante terreno. El representante legal, el doctor Candelario, pues va a decir algo. Bueno, en vista de que ya mis dos representantes han evaluado la propuesta, yo le voy a hacer otra propuesta a los fines de aterrizar la misma. Queremos hacer un descenso a conocer los terrenos, pero antes firmamos un preacuerdo ya para, como parte de la buena fe entre ambas partes, y ya entonces a partir de la evaluación que hagamos de los terrenos, que mis defendidos puedan percatarse de la calidad, de la dimensión, de la ubicación de los terrenos y la factibilidad de los mismos.
entonces ya tendríamos algo sobre la mesa, un preacuerdo firmado, y entonces ya después de ese descenso firmar el contrato definitivo. ¿Qué les parece? No tenemos ninguna objeción con esto. Nos vemos entonces, ¿qué le parece la próxima semana? Como De dije, Perfecto. los acuerdo, de comunicadores a acuerdo, la misma hora y por el mismo canal. de Perfecto. acuerdo, Y de así sea. acuerdo. Lástima que es virtual y no podemos dictar con agua. Los contratos se firman con agua. Bueno, llegó el tercer encuentro. Ya nosotros hemos considerado todas las opciones, tanto presentadas por ustedes como por nosotros. Les hemos adelantado nuestra buena fe, nuestro deseo de no tener que llegar a una declaratoria de utilidad pública de ese lugar para que entonces sean los abogados del Estado de otra facción que determinen ya el valor de esa obra, en lo que ustedes prácticamente tendrán poco que hacer, pero solo lo digo a modo de recordatorio. Ya hemos manejado estas reuniones de manera muy cordial y queremos que así termine. Me gustaría que sea su representante legal o ustedes como propietarios que nos digan la última palabra con respecto a estas negociaciones. Bueno, Bueno, luego de haber hecho el descenso, luego de haber visitado, mis defendidos han quedado complacidos con la propuesta que ustedes le han hecho, y simplemente si estamos aquí es para proceder a la firma del contrato. Bueno, pues queremos decirle en nombre del Estado que estamos nosotros también complacidos con Es. la manera en la que ustedes han demostrado el interés de, repito, no solamente negociar con el Estado, sino más bien poner esos terrenos a disposición de su demarcación, ¿verdad, Gregory? Así es, para validar este contrato y el cierre del mismo, esta reunión está siendo grabada, como lo hemos notificado en el principio, y ya en unos días nuestro equipo legal se estará poniendo en contacto con el licenciado José Daniel Candelario para una ya reunión presencial y firma del contrato, y así podamos estrechar la mano y cerrar este gran acuerdo. Perfecto. Como corresponde. bueno, Entonces, para nuestros espectadores, nosotros lo que hemos hecho es una especie de dramatización para aplicar estos métodos como el Harvard para la negociación. Aquí, si ustedes pueden apreciar, hemos colocado, y esto lo digo a manera de conclusión junto a mis compañeros, los 7 elementos de este método Harvard. Hablamos de los intereses, vimos que los representantes del Estado explicaron con claridad qué deseaban obtener, cuál era el propósito de adquirir esos terrenos, y los mismos propietarios también establecieron cuál era su exigencia, a la vez que mostraban también su determinación de que la comunidad pueda recibir la obra que el gobierno iba a establecer allí, o sea que había un interés mutuo. Segundo, también se analizaron opciones cuando vimos que al manifestar el interés, la oferta contra oferta no cuajaba, pues dimos otras opciones que fueron al final las que permitieron la salida más salomónica, como permutar unos terrenos en lugar de pago de dinero, y el incremento de la oferta en metálico, es decir, no en terreno en este caso, sino en dinero, aumentando unos 75, 80 millones más a la propuesta inicial. Entonces, por lo anterior, ustedes ya pudieron ver ahí que básicamente las partes pudieron considerar otras alternativas. No había mucha cosa que hacer porque el Estado podía declarar eso de utilidad pública, pero los representantes o el representante de los propietarios y los mismos propietarios vieron que les convenía la contrapropuesta que hizo el Estado y sencillamente accedieron. Entonces, finalmente, nosotros aplicamos también las formalidades que contienen estos 7 elementos. Que hablamos de la legitimidad, es decir, que nosotros buscamos las vías más idóneas para poder llegar a un acuerdo. Establecimos mediante documentación el valor que tenía esa contraoferta allá en La Vega, que eran unos terrenos que al final
y tendrían en lo inmediato, en el mediano plazo, un valor mayor incluso que la oferta económica que estaban demandando. Eso le daba legitimidad de que lo que le estamos ofreciendo no es algo para que vendan su terreno a vaca muerta. Hubo una comunicación también fluida, la cordialidad no se perdió, ahí se manifiestan las relaciones y Gregory concluyó estableciendo la necesidad de la firma de contrato, lo que completa con lo que tiene que ver el séptimo elemento del método Harvard para las negociaciones, que es el compromiso. Yo le doy las gracias a ustedes que se han mantenido ahí viéndonos y también a todo este maravilloso equipo por ese trabajo. Yo creo que después de aquí nosotros podemos ir para Bellas Artes, para que nos pongan ahí una chiripita, ¿verdad? Y aparte de Un periodistas, fin de semana. mercadólogos, estrategas, podemos hacer otras cosas. Si alguna palabra hay de parte de ustedes, este es el momento para concluir. No, no, misión cumplida. Entiendo que hemos desarrollado una negociación súper interesante y hemos aprendido ese proceso de una negociación para cuando nos toque ser representantes o nosotros negociar y defender nuestros intereses, pero que también que la segunda parte pueda salir con satisfacción del proceso. Hemos aprendido y Bueno, súper interesante. hemos aprendido mucho de él y siento que estamos preparados para negociar a partir de ahora, sobre todo utilizando el método Harvard. Fíjense que también hemos tenido que hacerlo de forma virtual, pero ya todo eso es fruto después de la pandemia, hemos aprendido de esto. Es parte de la cotidianidad, eso es así. Yo Todo creo bien. que Neri ha negociado con el Estado antes, porque la manera en cómo Neri se maneja, parece que le han pedido 2 o 3 terrenitos y ha podido. Lo que yo no quiero es que el Estado nos falle en el pago y nos mande eso a deuda pública, porque si nos lo manda a deuda pública va a haber problema. Así que Decía, nuestros representantes, por favor, que gestione ese pago pronto. decía el doctor Balaguer que las deudas viejas no se pagan y Y las las nuevas nuevas. se dejan poner viejas. Bueno, señores, gracias por su Pues vamos tiempo. por escrito, vamos Gracias a por ustedes, escrito, ¿eh? correcto. Así es, así es, así es. Bueno, señor, un abrazo.